algunos, los hermanos del viernes los van a recordar porque parte de la enseñanza mencionaba estos 3 versículos. De hecho, cuando yo estaba preparando el mensaje, yo pensé que iba a terminar mi mensaje hablando de los 3 versículos, pero cuando empecé a desarrollar el mensaje me di cuenta de que se iba a extender más de lo que estoy acostumbrado a hablar en un domingo por la mañana. Entonces vamos a terminar este mensaje el próximo domingo. El escritor de los Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 15, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice de la siguiente manera: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en esta mañana, como le decía, solamente vamos a meditar en los primeros 2 versículos. Y si quisiera enfocarme en esta mañana, en este mensaje, en esas palabras del versículo 14: retengamos nuestra profesión o avancemos hacia la madurez. Porque el creyente que no crece retrocede. El cristiano que no avanza no se queda estancado, en realidad está retrocediendo en las cosas de Dios. Amén. Padre, te doy gracias una vez más por tu presencia, por este tiempo, Señor, y por esta palabra tuya, la cual como semilla es sembrada, como red, Señor, es echada en un mar, Señor, donde las almas necesitamos de ti, Padre. Te pido que este mensaje venga a edificar, a exhortar, a animar, Señor, y a fortalecer nuestras vidas, para que por medio de él, Señor, seamos renovados, crezcamos espiritualmente, Señor, y tomemos y en nuestro corazón nazca ese deseo de seguir adelante, creciendo espiritualmente en el conocimiento de tu gracia, de tu poder, de tu amor, de tu palabra, Padre. Bendice este mensaje en el nombre de Jesucristo, te lo pido, te doy gracias, Señor. Amén. Puede sentarse, hermano, hermana, esta mañana. Le decía que este mensaje es del estudio del viernes, avancemos hacia la madurez, es el tema del estudio, y me gustaron estos versículos. Hablando, ¿verdad?, de la vida o hablando del crecimiento del creyente. Ahí se menciona a un creyente maduro que conoce más que las doctrinas básicas del cristianismo. El apóstol Pablo en los versículos, en el capítulo 6, les llama el fundamento o las doctrinas básicas de la vida cristiana. Cuando dice, por tanto, dejando ya los rudimentos o lo básico de las doctrinas de Cristo, de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Quiere decir que aparte del fundamento, dice a la perfección, dice, no echando otra vez el fundamento, hablando otra vez de la doctrina básica, y menciona cuáles son esas doctrinas básicas. Dice el arrepentimiento. Que la salvación no es por obras, ¿verdad? Que la salvación es por fe, de la fe. La doctrina de bautismo, se está hablando del bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, doctrinas básicas de la vida cristiana. Está hablando de la resurrección de los muertos, amén, una doctrina básica del cristianismo. Y está hablando de la vida eterna, del juicio final, del fin de los tiempos, cuando dice en el versículo 6:2 dice, y del juicio eterno. Y el apóstol le dice ahí más adelante, dice, y les vamos a enseñar y ustedes van a aprender más allá de lo básico en la vida
cristiana, porque quien ha creído y quien no avanza en el conocimiento de la doctrina, en el conocimiento de la palabra de Dios, es un creyente, ¿verdad?, que no ha madurado. Ahora, ¿qué fue lo que les llevó a estos creyentes a permanecer en ese estado de inmadurez? Y en Hebreos 5:11 el apóstol Pablo les dice por qué. Y les dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. Dice: porque hay cosas difíciles de explicar. Esas cosas difíciles de explicar, un creyente maduro las entiende, pero un creyente inmaduro le va a traer confusión. Dice: y la razón por la cual, dice, no han madurado, dice, es porque os habéis hecho tardos para oír. Esa palabra tardos para oír no es que les llegaba tarde, tardos para oír quiere decir que eran perezosos espiritualmente, perezosos para oír. Escuchaban pero no ponían atención, no escudriñaban la palabra, no comparaban las enseñanzas para ver si eran bíblicas o no eran bíblicas. Entonces por eso les llama que eran tardos para oír o perezosos para oír. Les decía: están escuchando pero no están entendiendo. Más importante, ¿verdad? Escuchaban y no lo aplicaban a su vida, o como dice el apóstol, no lo digerían, hablando, ¿verdad? Usando el ejemplo de un bebé espiritual o de un niño a quien se le da leche materna. Se le da leche materna porque no puede digerir lo sólido, no puede digerir comida sólida. Entonces, imagínense un bebé que a los 3 años o a los 4 años todavía está comiendo leche materna. Pues es una, ¿cómo le diré? No es normal, vaya, no es normal. No se va a desarrollar porque se necesita el alimento sólido para crecer físicamente, así como espiritualmente también necesitamos conocer más que las doctrinas básicas. ¿Cuáles son las características de un cristiano maduro? Rápidamente, es nomás como una introducción a lo que quiero que nos enfoquemos. Si me preguntaran, pastor, bueno, ¿qué es lo que un cristiano maduro hace? ¿O qué es lo que un cristiano, cuáles son las características de un cristiano maduro? En los versículos del 12 al 14, de 5, 12, 14, dice: debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado, dice, a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero en el versículo 14 dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ahí está el poner por obra, el practicar la palabra, el practicar lo que uno aprende. Un cristiano maduro usa y vive la palabra, la aplica a sus vidas. Tiene un conocimiento práctico, oye, analiza, medita y vive o practica las enseñanzas bíblicas. Por eso dice: por el uso. Ese crecimiento se da practicando, usando, viviendo la palabra de Dios. Dice que ese uso o ese práctica de la palabra del Señor le va a ayudar a discernir el bien del mal. Un cristiano maduro discierne el bien, lo bueno de lo malo. Y no estoy hablando solamente del pecado, lo que es bueno y lo que es malo en cuanto al pecado. Discierne las enseñanzas, discierne la buena doctrina, la sana doctrina de las falsas enseñanzas. Solamente un cristiano maduro puede discernir y darse cuenta cuando alguien está enseñando algo que no es bíblico, vaya. Un cristiano maduro también entiende y comprende lo que es vivir una vida de santidad, una vida de consagración a Dios, una vida dedicada a Dios. Un cristiano maduro sabe que su vida ha sido consagrada para Dios y quiere vivir, y sabe
cómo vivir esa vida consagrada a Dios. Entiende lo que es vivir una vida de santidad, ¿verdad? Quizás en cada uno de esos puntos yo pudiera enfocarme y hablar más en detalle, pero ese no es el mensaje de hoy. ¿Sabe también qué es lo que hace un cristiano maduro? Un cristiano maduro sabe cómo vencer la tentación, porque no hay hombre, no hay mujer, no hay creyente que no seamos tentados. Y cuando hay madurez en tu vida, como hijo, ya estás creciendo, te estás alimentando ya no de la leche, estás alimentando de la palabra, de la sana doctrina, y la estás usando en tu vida. Eso te va a ayudar a superar las tentaciones que van a venir a tu vida o que van a venir a nuestra vida. Fíjese, otra característica de un cristiano maduro es que sabe discernir la voluntad de Dios. En cuanto a la voluntad de Dios está la voz que va a hablar a tu corazón, que bien puede ser la voz de Dios, pero también bien puede ser la voz de la carne, que te va a hablar a tu vida también, o bien puede ser la voz de Satanás, que va a murmurar a tu oído también, o bien puede ser la voz del mundo. Y un cristiano maduro puede discernir entre todos esos voces, sueños, vemos, escuchamos. Un cristiano maduro sabe discernir lo que es de Dios, lo que es de la carne, lo que es del mundo, lo que es del enemigo también. Por eso qué importante es que crezcamos hacia la madurez. Un cristiano maduro sabe cómo mostrar su amor por Dios. ¿Cómo mostramos que amamos a Dios? Decimos que amamos a Dios, pero también debemos demostrar ese amor hacia Dios. Decimos que amamos al prójimo, debemos mostrar ese amor también hacia nuestro prójimo. Eso es lo que hace un creyente maduro. ¿Amén? Y finalmente, ¿verdad? Y quizás pudiera seguir hablando más de eso, pero un creyente maduro sabe cuáles son sus responsabilidades en la iglesia, porque somos parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Un creyente maduro sabe su responsabilidad, su posición, y no solamente su responsabilidad en la iglesia, su responsabilidad en el mundo también, porque no estamos rodeados de creyentes todo el mundo. No estamos rodeados todo el tiempo, no estamos rodeados de creyentes todo el tiempo, sino que vivimos en un mundo que no conoce de Dios, y el creyente sabe cuál es su responsabilidad ante el mundo. Y parte de mi responsabilidad es brillar, alumbrar en un mundo que está en tinieblas. Amén, dar testimonio de quién es Cristo, de quién es Dios. Eso es parte de un creyente. Son las características, ¿verdad? Así resumiendo quizás, de un creyente maduro. Porque como le decía al principio, el peligro de no madurar es que nos volvemos atrás. El peligro de volverse atrás. El cristiano que no avanza, retrocede. Era el peligro que estaban expuestos y por los cuales se les escribe esta carta a la iglesia, que generalmente se consideran que estaba formada por creyentes judíos, cristianos judíos, pero que ahora estaban siendo tentados a volverse al judaísmo, a volverse a las prácticas de la ley de Moisés. Y cuando uno empieza a leer el libro de los Hebreos, por eso le decía hace unos momentos, el escritor, ¿verdad?, que muchos creen que es Pablo, les enseña que Jesús es superior a Moisés, que Jesús es superior a los ángeles. Más adelante les enseña que Jesús es el mediador de un nuevo pacto, que hay un nuevo pacto, una nueva ley que Dios ha escrito en el corazón del hombre, y que Jesucristo, no Moisés, Jesús es el mediador de ese nuevo pacto. Y en estos versículos que leímos, del 14 al 16, les empieza a hablar de que Jesús no solamente es superior a los ángeles, superior a Moisés, que Jesús es el gran sumo sacerdote.
Dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque parte de la tentación venía de los judíos, de los que practicaban la ley. Decían, tenemos nosotros a Moisés, tenemos nosotros a Abraham, tenemos nosotros el templo, tenemos nosotros los sacrificios, tenemos nosotros un gran sumo sacerdote. Y le preguntaban a los creyentes que se habían convertido del judaísmo, ¿qué es lo que tienes tú? Y es cuando el apóstol Pablo, el apóstol o el escritor de los Hebreos les dice, tenemos a Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Y ahora no le llama solamente el sumo sacerdote, porque en esos tiempos, cuando fue escrita esta carta, en los tiempos de Cristo, había varios puestos que se les daba el título de sumo sacerdote, pero solamente había un puesto a un hombre al cual se le daba el título de el gran sumo sacerdote, que era como el jefe de todos, y era el único que tenía el privilegio o la responsabilidad de entrar al lugar santísimo una vez al año para presentar la sangre de los sacrificios para perdón de los pecados del pueblo. Había un gran, y por eso el apóstol dice, tenemos un gran sumo sacerdote que tenía derecho a entrar al lugar santísimo, Jesucristo, aleluya. Es ese gran sumo sacerdote, es lo que dice el escritor. Dice, traspasó los cielos, porque el gran sumo sacerdote traspasaba un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y el apóstol está diciendo, o el escritor les está diciendo, nuestro gran sumo sacerdote no traspasó un velo, traspasó los cielos y llevó sus heridas y llevó su sangre derramada por los pecados del hombre. Estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro gran sumo sacerdote, aleluya. Y por eso enfatiza y dice, no es hijo de Abraham. Digo, no es hijo de Aarón, no es descendiente de Aarón. Jesús dice, es hijo de Dios, porque esa era la excusa que ponían. Pero Jesucristo no es de la descendencia de Aarón, conforme a todos los sumos sacerdotes y los gran sumos sacerdotes. Y el apóstol, el escritor, ¿verdad? Dice, sí, no es hijo de Aarón, dice, pero es el hijo de Dios. Y así como Aarón fue puesto por Dios o escogido por Dios, dice, así Jesucristo fue puesto por Dios, fue glorificado por el Padre. Hebreos 5:4 dice, nadie toma para sí esta honra de gran sumo sacerdote, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. No se puso él solo, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y está diciendo el escritor, a Aarón lo puso Dios, a Jesucristo lo puso Dios. No se puso él solo, no se le ocurrió solamente que él, no, fue puesto por Dios, aleluya. Ahora le decía hace unos momentos durante la ofrenda que en la Biblia, y es cierto, ¿verdad?, que Jesucristo no era de la descendencia de Aarón, era de la descendencia de Abraham, pero no de la descendencia de Aarón, de la cual venían todos los sacerdotes de la tribu de Leví. En la Biblia aparece un personaje o un sacerdote más grande que Aarón, más grande que Abraham, más grande que Leví. Y vámonos a Hebreos 7, donde el apóstol o el escritor
les empieza a explicar acerca de este personaje. Dice, porque recuerde que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos 7 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y luego fíjese lo que dice el versículo 4. Considerad pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y ahí lo que el escritor está diciendo, este Melquisedec, según el orden del cual Jesucristo fue hecho sacerdote por Dios, dice, ese Melquisedec es mayor aún que Abraham. Según, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, que fue puesto, establecido por Dios, aleluya. Y este sumo sacerdote, continúa hablando el escritor, dice, es alguien que se compadece de nuestras debilidades. Y mira, somos débiles. Físicamente somos débiles. Un virus te puede tumbar por varios días. Un virus insignificante que ni podemos ver nos puede tumbar por días ahí en la cama, porque físicamente somos débiles. Una enfermedad, somos débiles emocionalmente. Te dicen, oíste, hablan o qué sé yo, te hicieron, y eso te afecta emocionalmente. Somos débiles. Y el escritor está diciendo, pero ese Jesucristo, sumo sacerdote, puesto por Dios, dice, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando leemos ese versículo, surgen algunas preguntas. La primera pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo podemos decir o pensar que Jesucristo fue tentado en todo? Me dijera usted, pastor, para empezar, Jesucristo no tuvo hijos como yo, o no tuvo hijas como yo. Jesucristo no se hizo viejo como nos estamos haciendo, o como se están haciendo, como nos estamos haciendo. Jesucristo no tuvo esposa, no se casó. ¿Cómo va a poderme usted decir que fue tentado en todo? ¿Qué más podemos decir acerca de que fue tentado? Pastor, Jesucristo nunca tuvo una compañía. Él no supo lo que es tratar con gente que no quiere trabajar, o que no le gusta trabajar, o que llega tarde, o que no cumple lo que se le ordena. Y todo eso son tentaciones a la carne.
¿Cómo podemos decir que Jesucristo fue tentado en todo? Y es que cuando la Biblia dice que fue tentado en todo a nuestra semejanza, cuando nos vamos a Mateo capítulo 4. Bueno, antes de irnos a Mateo, todas las tentaciones que enfrentamos en la vida se pueden resumir en 3 características, o de 3 tipos, vamos a decirlo. 3 tipos de tentaciones que se mencionan en Primera de Juan capítulo 2. Vámonos a Primera de Juan capítulo 2. Ahí vamos a encontrar en un resumen todas las tentaciones que usted y yo podamos enfrentar. En los versículos 15 y 16. Primera de Juan 2, del 15 al 16. Dice la palabra del Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El que ama a Dios no puede amar al mundo, es lo que está diciendo el apóstol. Si tú en verdad amas a Dios, no puedes amar las cosas del mundo. Y en el versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, fíjese, no dice una parte de lo que hay en el mundo, dice todo lo que hay en el mundo se puede resumir en esto: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Carne, ojos y la vanagloria de la vida. Eso no es del Padre, es del mundo. Y cuando vamos a Mateo capítulo 4, nos damos cuenta que Jesucristo fue tentado en todo lo que procede del mundo. Porque dice la palabra del Señor en Mateo 4:1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué le pasó? Tuvo hambre, los deseos de la carne. Experimentó lo que es tener hambre. Jesús experimentó lo que es el dolor. Jesús experimentó lo que es tener sed. Jesús experimentó tentación física de la carne. Dice, para ser tentado por el diablo, dice, tuvo hambre y vino el tentador y le dijo: pero si tú eres hijo de Dios, ¿a poco no eres hijo de Dios? Es más, si eres el hijo de Dios, ves esas piedras, haz que se conviertan en pan. Y ahí está la tentación. Jesucristo es el Hijo de Dios y él sabía que él era el Hijo de Dios. Pero dice la palabra del Señor que Jesucristo le dijo, le respondió: escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le estaba diciendo, si no comes pan, si no haces que esas piedras se conviertan en pan, te vas a morir de hambre. Y Jesucristo, ¿sabe por qué Jesucristo pudo vencer esa tentación? Porque antes de que viniese la tentación, él ya se había desayunado varios salmos, ya se había merendado varios escritos de los profetas, a lo mejor hasta algunos proverbios o algunos versículos, capítulos de la ley de Moisés que tenían en ese tiempo. Y en esa palabra del Señor, él encontró, cuando el salmista dice, te hizo tener hambre en el desierto,
para que aprendas que no solo de pan vive el hombre. Aleluya. Y Jesucristo, usando la palabra de Dios, reprendió al enemigo, resistió la tentación. Pero ¿qué hubiese sucedido? Y ese es otro punto que ahorita voy a tocar. ¿Qué hubiese sucedido si no conociese la palabra de Dios? ¿Qué le sucede al creyente que no lee la palabra de Dios, que no conoce la palabra de Dios, que no le puede contestar al enemigo cuando viene la tentación? Cae. Escrito está. Aleluya. No solo de pan vivirá el hombre. Dice que los deseos de la carne. Dice que los deseos de los ojos. Y dice fue la tercera tentación de Cristo. En el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Los vio con sus ojos, como decimos. Vio. Y le dijo: ves toda esa que ven tus ojos. Ve todas las riquezas, ve toda la adulación de la gente, ve todo la gloria de todos. Dice: todos esos te los voy a dar a ti si postrado me adorases. Y otra vez, porque Jesucristo conocía la palabra, pudo, oiga, porque mira, cuando el diablo le dice a sus ángeles, ahorita a sus ángeles mandará acerca de ti, el diablo también te va a mencionar la palabra, pero te la va a mencionar una parte solamente, una falsa enseñanza. Y aquí otra vez le menciona, dice: sí, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Y el creyente que sabe y está convencido que solamente, aleluya, vivimos para adorar a Dios, para servir a Dios, aleluya. Cuando venga la tentación a dejarlo, aleluya, es un creyente que va a permanecer y va a resistir y va a seguir adelante. Porque sabe que tenemos un Dios, aleluya, un Cristo que es digno de adorar, de servir. Y la vanagloria de la vida es la otra característica de la tentación que el mundo ofrece. Y Jesucristo fue tentado cuando en el versículo Mateo 4:5 le dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios. Esos son los deseos de los ojos, perdón. Y los deseos de los ojos, o la vanagloria de la vida, no, la vanagloria de la vida. Y lo llevó y dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Esa es vanagloria. Eso es el querer ser exaltado, ser como tenido como alguien muy, no sé, por arriba de todos. Cuando la vida cristiana dice que el que sirve es mayor que el que es servido. Y Jesús le dijo otra vez, citándole la palabra: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Y muchos creyentes fracasan en la vida cristiana porque tientan a Dios, porque tentamos a Dios. Me acuerdo cuando prediqué el mensaje acerca del COVID, allá cuando empezaba el COVID, que muchos creyentes decían: no, pero es que si somos hijos de Dios va a venir el virus y no nos va a pasar nada. Y no querían ponerse máscara, o no querían vacunarse, muchos no se vacunaron, y tantas cosas, ¿verdad? Ahora yo no voy a litigar eso, pero me acuerdo que yo prediqué un mensaje cuando a veces tentamos a Dios, como cuando Jesucristo nos arrojamos
al peligro, al vacío, porque creemos que somos hijos. ¿Sabe quiénes hacen eso? Los musulmanes. Los musulmanes, cuando se suicidan, agarran un avión y va lleno de gente el avión. Están locos. Y ellos agarran el avión y se van de picada hacia abajo, diciendo: si es la voluntad de Alá, voy a vivir. Así lo hacen. Si Alá quiere que viva, voy a vivir. Y van con el avión en picada a matarse. Están tentando. Y así muchos creyentes tentamos: si es la voluntad de Dios, no me va a pasar nada. Y nos lanzamos al vacío, como fue tentado Jesús. Porque no hay madurez en nuestra doctrina, en nuestra vida espiritual. Y la otra pregunta, ya voy a terminar, que surge cuando hablamos de la tentación, que fue tentado en todo según nuestra semejanza. La otra pregunta es esta: ¿pudo realmente Jesús haber pecado? Y esa pregunta que usted está escuchando es una pregunta que ha confundido a los teólogos por cientos de años. Se han causado divisiones en cuanto a si realmente Jesús pudo pecar o no pudo pecar. Y si los teólogos no se han puesto de acuerdo en cientos de años, créame que usted y yo no nos vamos a poner de acuerdo tampoco en estos 10 minutos que me quedan del mensaje. Porque a través de los siglos se han hecho divisiones, han expulsado ministros de organizaciones grandes. Pero lo que sí te puedo asegurar, y lo que yo veo en su palabra, es que Jesús resistió la tentación usando la palabra de Dios, porque conocía la palabra de Dios. Y como te decía hace unos momentos, el creyente que no conoce o que no usa la palabra de Dios cuando viene la tentación, va a fracasar, va a caer. Póngase de pie en esta mañana. El siguiente domingo yo termino este mensaje con el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero quiero concluir esta mañana meditando en esas palabras del versículo 14 de Hebreos 4. Retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra fe.